Queridos amigos y público en general que visita la 44ª versión de la Feria del Libro de Viña del Mar. Queremos darle la más cálida bienvenida y agradecer la presencia de usted en esta instancia. Yo hablo a nombre de la Sociedad de Escritores de Chile y un taller literario que hemos tenido allí por 10 años ya, que se llama Charleston, en el que participan o concurren personas que desempeñan distintas labores. Hay psicólogos, abogados, ingenieros, hay la más diversa variedad de actividades, digamos, y por lo tanto, en lo profesional y en lo cotidiano se manejan distintos lenguajes. Sin embargo, en el taller es la oportunidad en donde, al intentar la creación literaria, el trabajo de elaborar un texto literario, va surgiendo un lenguaje mucho más creativo y lúdico que apunta en el fondo a transferir una emoción o una experiencia. Y nosotros hemos publicado más o menos 7 libros ya, de 7 años. Y este año quisimos concentrarnos en un tema que lo dice todo en el título: la infancia que fuimos. La infancia que fuimos no es un libro que apunta a los niños, no es un libro infantil, es un libro para adultos, escrito por adultos, pero que están revisitando un episodio de la infancia que por alguna extraña razón se ha negado a desaparecer. Son como cicatrices en la memoria, que están allí, o una piedrecita en el zapato que nos acompaña a través de la vida. Al revisitar esos lugares, al mirarlos de nuevo, al volver a reconstruir el día, la hora, los aromas, los colores que tenía el día, así como los colores que tiene esta tarde, por ejemplo, uno va comprendiendo de nuevo ese momento, lo va viendo de otra manera. Y eso significa que uno modifica el pasado. Y al modificar ese pasado, uno también modifica el futuro. Y ese es el efecto un poco terapéutico que tiene este tipo de escritura, que es casi toda escritura. Todos los grandes escritores, de algún modo, están en su lenguaje peleando con ese otro yo, que es ese niño lúdico, que se niega a salir de la torre de piedra que se construyó Jung en el patio. Entonces, quiero yo decirles que no solo es terapéutico para quien escribe, también es terapéutico para quien lee, porque en más de algún relato uno establece relaciones, similitudes, alcances con lo que está ocurriendo y también entra en su propio mundo interior a dialogar con esas cosas que tiene pendiente. Ahora, eso sería como la manera de introducir el tema, y yo a continuación quiero dejar con ustedes a una persona que sabe muchísimo más que yo sobre esto, y voy a presentarlo brevemente. Como yo soy ciego, me tengo que sacar los lentes para leer. Este señor es don Carlos de los Ríos Müller. Aquí está. Es médico psiquiatra, psicoterapeuta, artista visual y poeta. Es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, filial Valparaíso. Cónsul del Movimiento Poetas del Mundo en Valparaíso. Organizador del primer encuentro de la antipoesía y el psicoanálisis en Santiago, el año 2000. Ha sido columnista del periódico cultural Off the Record de Santiago, Chile, entre otros periódicos conocidos. Ha escrito 2 obras de teatro: Razón de triunfar en el 2002 y Momento de repliegue en el año 1999. Es autor de las animaciones gráficas poéticas Ventopía 1, Ventopía 2, El arte os libera y Valtopía, bitácora de viajes 2007. Quiero dejar hasta aquí. Él tiene otros libros que están ahora en el stand de la Sociedad de Escritores, para quienes tengan interés en profundizar en el conocimiento de su trabajo. Y ahora lo dejo en primer lugar a él con la palabra. Gracias, Carlos, bienvenido. Buenas tardes.
Para mí es un gusto estar acá, rodeado de estas escritoras extraordinarias, yo diría, y darle las gracias a don Jorge Calvo por esta invitación, porque esto me permite difundir un poco la importancia de la educación a través del arte o de la literatura. Uno tiene formación psicoanalítica, entonces para nosotros que hemos estudiado literatura, dramaturgia, teatro, uno se da cuenta que el origen del psicoanálisis viene de la literatura y de la dramaturgia. Es así como el año 1932 Freud fue reconocido como un aporte a las letras de la literatura alemana, ¿ya? Desde ahí viene el reconocimiento. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de que el inconsciente es como una especie de escenario y el dramaturgo es el que escribe el guión, es el que está detrás, tras bambalinas. Por lo tanto, se maneja muy bien lo que son los personajes que están adelante en primera persona, si se quiere, y esto responde a que cuando uno decodifica el inconsciente, puede hacerlo consciente y muchos síntomas, digamos, neuróticos o trastornos mentales se pueden, digamos, superar y estabilizar, y la idea es que ocurra un desplazamiento del hecho de presentarse como paciente, por ejemplo, o analizante, y se desplacen al significante artista, o escritor, artista visual. Entonces, muchos elementos para nosotros. Yo antes he sido profesor universitario y daba un curso en la universidad que se llamaba Psicopatología en el Arte. Entonces éramos expertos en leer, en agarrar, por ejemplo, a Van Gogh y ver por qué la pintura de él es así ondulante, y para nosotros nos sirve como clínicos, porque uno trabaja a nivel de la mediación artística, del arte terapia, para no dar psicofármacos, porque los psicofármacos aturden y producen efectos secundarios bastante adversos. Por lo tanto, hay un compromiso ético en no intoxicar, y dentro del área nuestra hay muchas ramas de la psiquiatría humanista, la antipsiquiatría inclusive, que se opone, digamos, al poder psiquiátrico biológico, que va más por la pregunta, digamos, de quitar el síntoma, de estabilizar, pero no va a la estructura, no va al inconsciente. Por lo tanto, la persona está condenada a repetir, digamos, en un tiempo posterior, porque el inconsciente no se ha hecho consciente. Por lo tanto, el arte, para nosotros, la literatura, es una arma preciosa. ¿Por qué? Porque muchos elementos que están en el inconsciente, que le pueden llamar, por ejemplo, la escuela inglesa, la escuela de Bion, le llaman elementos beta, que son elementos bizarras, ¿ya? Y esos elementos bizarras son los que producen, digamos, el síntoma y el malestar. Entonces, cuando hay una narrativa o una escritura, surgen los elementos alfa y se produce una especie de barrera simbólica en que se estabiliza, digamos, se unen los elementos, digamos, alfa por el poder simbólico de la narrativa, de la palabra, y eso estabiliza. ¿Por qué? Porque muchas patologías tienen que ver con un imaginario disperso, ¿ya? Si lo vemos la situación actual del mundo, vemos que hay una transgresión del pacto de la palabra, por ejemplo, por eso que la ONU está fallando, y el compromiso que había, digamos, a través de la ley se está transgrediendo. ¿Qué ocurre? A nivel de las personas pasa lo mismo. Cuando se transgrede ese pacto simbólico de la palabra, viene la violencia, el acting out o el suicidio, porque no se logra hacer esta barrera simbólica entre los elementos alfa y los elementos beta. En las personas pasa lo mismo, digamos, hacen un pasaje al acto, digamos, cuando no pueden simbolizar. Entonces, todo poema, todo cuento, toda película, toda obra de teatro permite esta estabilización. Ahora, al leer este texto, que yo lo recomiendo mucho, La infancia que fuimos, para nosotros es muy importante porque son autoras que se remiten a una edad que tenían 7 años, ¿ya? Por lo tanto, son recuerdos que estaban en los cajones y que permite sacarlos, ¿ya?, uno a uno a través de esta escritura. Pero hay varios cuentos acá en que siempre está
presente, lo que uno ve en los pacientes, digamos, uno ya tiene casi 40 años médico psiquiatra, por ejemplo, cuando ve pacientes mayores de 75, 80 años, y la pregunta que está, pero usted se arrepiente de lo que ha hecho en la vida, ¿qué es lo que le faltó por hacer? Me dice, no, la verdad es que no me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que no he hecho, porque yo siempre quise pintar, quise tocar un violín, quise escribir, quise, qué sé yo, hacer la parte, y para nosotros es muy importante. Entonces, la pregunta que surge, ¿pero por qué no lo hizo? Es que mi señora no me daba espacio. Entonces uno dice, bueno, pero los espacios hay que tomárselos, sino, ¿por qué? Porque ese es el infantilismo, es el niño que pide permiso para existir. Entonces para nosotros la neurosis, a veces hay adultos, pero en el fondo hay niños de 7 años, de 8 años, que se quedaron fijados en una etapa, y esa etapa está en el inconsciente. Por lo tanto, estos textos permiten, digamos, el carácter terapéutico es que esa energía que quedó bloqueada permite recanalizar la libido a través de los canales de sublimación, y por lo tanto la persona se va sanando, digamos, ¿ya? Yo tuve un hermano que era médico, otros son abogados, y mi papá le dijo cuando terminé la universidad, me dice, ¿por qué no estudias ingeniería? Ah, te falta un ingeniero, le dije yo. Y yo estudiaba filosofía, estudiaba teatro y estudiaba medicina para ser psiquiatra, y después estudié psicoanálisis. O sea, quien no sigue su propio deseo se enferma. Claro. Porque si sigue el deseo del otro, ese es el problema de la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque es el estado de alienación, de robotización. Entonces mucha gente, cuando tú no tienes una pasión, te enferma y te arrepientes, y eso generalmente la gente muere esperando la jubilación y como gran cosa, y lo que uno ve que a los 3 meses después les da un infarto al miocardio, porque creían que la vida era solamente trabajar. Es decir, ese es el estado que uno lo ve, pero si la vida no es solamente trabajar, están las pasiones del ser que pasan por el acto de la creatividad, ¿ya? Porque el acto de creatividad implica un acto, digamos, de sanación, ¿ya? Por ejemplo, si uno no tiene una pasión, decían los egipcios, que cuando enterraban a un faraón, ¿se acuerdan que le ponen como unas ventas? Y acá, antes de poner la venta, escribe ahí, ya, qué es lo que te gustaría a ti, que cuando tú estés muerto, estés en el más allá, te haya dado sentido haber pasado por esta tierra. Entonces tú escribes esa pasión, ya, y la envuelves. Entonces le preguntaban, digamos, o los faraones, los otros, pero ¿por qué hay que escribir eso? Lo que pasa es que en el más allá, nosotros tenemos entendido que es tan frío que tú necesitas una pasión que produzca un fuego para que tu alma permanezca, o sea, para que tenga sentido. Entonces mucha gente queda, digamos, como colgada de eso, ¿no? Cuando no ha tenido un proyecto vital, cuando ha tenido un proyecto existencial genuino, auténtico. Entonces queda en un estado de alienación, ¿ya? Yo las quiero felicitar a estas escritoras, pueden hacer preguntas también, y ahora les puedo dar la palabra a ellas a ver cuál es el feedback, pero es un libro que recomiendo para el verano, ¿eh? Es un libro muy agradable, es un libro, digamos, que son adultas, que hay un niño ahí, y como los niños de ahora, hay que entender que la infancia de ahora no tiene nada que ver con la infancia que nosotros tuvimos, ¿eh? Esta generación Z es una generación virtual, digital, que cree que el mundo o la realidad es touch, tocar la realidad, y entonces está produciendo gravísimos problemas mentales a nivel de la neuroplasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque hay un recableado donde no hay a nivel prefrontal, digamos, no hay una autocrítica y no hay una reflexión. Hay impulsividad, hay acting out, que es acción sin reflexión. Por eso vemos en los colegios cuando le pegan a los profesores, a las profesoras, digamos, o las golpean, cuando le quitan el celular. Es decir, se está generando una generación virtual que uno podría pensar, digamos, que está de acuerdo a la inteligencia artificial de la era de automatización que se nos viene. Es decir, nosotros somos la última generación en que vivimos lo que se llamaba humanismo. Estamos en una etapa poshumana, donde hay que hacer un trabajo con la creatividad, hoy más que nunca con los niños sobre todo, para que evitar este recableado tan alienante, porque siempre
así como existe en la política, en la literatura, tiene que haber vanguardias que se adelanten a decir esto no va por ahí, pues el camino no es por ahí. ¿Por qué? Porque es un camino que conduce a la muerte adelantada. Le dejo las palabras a Lorena Riosé, que está a mi lado, o a Jorge Calvo primero y después hacemos el feedback. Muchas gracias, Carlos. Brillante, me parece, brillante, de verdad. La infancia que fuimos